Rusia en la Corte Europea de los Derechos Humanos, claro, en virtud de las violaciones de derechos humanos que había sufrido su personal, sus directivos. También hubo el caso de una empresa de aviación, si no mal recuerdo, el gobierno de Grecia expropia. Pero bueno, el punto es que las empresas tenían, en la época moderna ya se les legitima, ya se les otorga esta capacidad para poder demandar a los estados. Anteriormente eso no existía. En el siglo XVIII-XVII, pues los únicos sujetos de derecho internacional público eran los estados. Ni siquiera existían las organizaciones internacionales o no gubernamentales como ONU, la OCDE, el Banco Mundial, no existía nada de eso. Entonces, este señor Vattel crea la idea de la legitimación activa, a través de la cual se crea lo de la protección diplomática. Esta institución de la protección diplomática quiere decir que las afectaciones que sufre mi nacional resienten una afectación en el Estado mismo, y por eso el Estado hace como suyas esas afectaciones en su persona, todo lo que haya sufrido sus nacionales, y por eso se legitima o tiene esa capacidad para poder demandar al otro Estado. Entonces, ejemplo clásico, por ejemplo, y eso todavía existe, ¿no? Ahí cito dos casos: Perú contra Chile, Italia contra Cuba y Ecuador contra Estados Unidos, donde en el caso de Italia, que es uno que conozco, Italia, los inversionistas italianos están en Cuba, tenían hoteles, tenían algunas empresas, el gobierno cubano toma algunas medidas y entonces Italia se constituye como defensor de ellos, pero el que demanda es Italia en nombre de sus nacionales. Entonces es la idea de protección diplomática. Si hubiera algún concepto que no queda claro, y digo, como esto es un video porque no tuve oportunidad de hacerlo online, yo me pongo a sus órdenes para poder platicar con ustedes por correo electrónico o por alguna llamada o lo que sea necesario para aclarar cualquier duda, e incluso si tuvieran interés o algún gusto en conocer más de la maestría o no sé, de los temas que estoy viendo, bueno, pues estoy a sus órdenes en el correo electrónico, al final se los doy, o si no Andrea se los puede dar, y con todo gusto aclaro cualquier duda o comentario. Bueno, aquí vienen otros ejemplos bien interesantes en la presentación. Los clásicos ejemplos son: en 1794 el Jay Treaty es celebrado entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Como ustedes saben, debido a la separación de independencia de las 13 colonias respecto de la Gran Bretaña, hubo muchas pérdidas. Toda guerra tiene pérdidas materiales y humanas, pero bueno, más materiales, que afectaron a los intereses de los nacionales de Gran Bretaña. Entonces llegan a un acuerdo y dicen, bueno, pues vamos a celebrar este tratado a fin de poder resarcir los intereses de nuestros nacionales. Y todas esas deudas no pagadas por la guerra de independencia iban a ser materias de esta comisión mixta de reclamaciones, que no era otra cosa más que una suerte de tribunal cuasi judicial, arbitral, donde podían dirimir estas controversias, y la comisión tenía una cierta suerte de poder resolutor de controversias, donde podía determinar las deudas y bueno, pues poner algunas deudas. Este fue el principio, y posteriormente vinieron otros casos. En 1913 estuvo el caso de Venezuela contra Estados Unidos, Italia, Francia. Hubo muchas comisiones. En México tuvimos la de 1924, que son los famosos tratados de Bucareli. Son dos tratados para resolver las reclamaciones de los nacionales de Estados Unidos sufridos en México, y las reclamaciones sufridas derivado de las violaciones o afectaciones sufridas fuera de México. Estas comisiones eran muy ortodoxas y tenían una jurisdicción muy amplia. Hubo un caso donde una viuda, su esposo es asesinado
por oficiales de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita el nombre, pero entonces el señor muere por un asesinato, por error de oficiales de Estados Unidos, y la señora demanda pues las pérdidas morales sufridos derivados de la muerte de su esposo, y entonces la comisión aquí tiene estas facultades muy amplias para determinar este tipo de resarcimientos. Y hubo otros materiales, pero bueno, esto era una constante. Y esto es parte de una evolución. Como puntos aquí a destacar, bueno, pues las comisiones mixtas, a un principio, tanto del arbitraje y del derecho internacional, es que no existe la posibilidad de imponer una obligación de someterse a un procedimiento judicial arbitral sin que el Estado tenga un consentimiento. En el arbitraje es muy claro. ¿Por qué? Porque la jurisdicción natural la tiene el poder judicial, sea el poder judicial chino, el japonés, el belga o el vietnamita. Los tribunales judiciales por excelencia tienen ese poder que deriva del Estado, donde ellos son los resolutores de la controversia. Pero a nivel internacional y evidentemente a nivel en el arbitraje, el consentimiento es fundamental para que la persona pueda ser juzgada y pueda ser parte del arbitraje. Aquí en las comisiones mixtas, bueno, evidentemente era un tratado donde dos países celebraban este acuerdo de voluntades y decían, bueno, yo voy a aceptar la decisión que tome este panel respecto de, por ejemplo, en la Comisión Mixta de Reclamaciones México-Estados Unidos, todas las pérdidas de los nacionales de Estados Unidos que hayan sufrido en territorio mexicano por la guerra de independencia, ¿no? Pero aquí es importante notar que la figura de la protección diplomática no era la única forma de tener esa legitimación activa. Entonces, en los casos que cito, por ejemplo el de la viuda, la señora no era la que iba y demandaba a Estados Unidos. El que demandaba era el gobierno mexicano en su calidad de Estado, de ente de derecho público internacional, para resarcir los derechos y afectaciones sufridos por la viuda, ¿no? Y por los difuntos, que había, creo, unos niños ahí. Entonces, bueno, pues esto evoluciona y conforme van pasando los años, se les otorga la capacidad, la legitimación activa, el ius standi, a los particulares. Y digamos que aquí hay un parteaguas. En 1959, Alemania y Pakistán celebraron el primer tratado para la protección y la promoción de inversiones. Fue el primer tratado en esta materia de estudio que nos ocupa. Y era un tratado muy básico, tenía una protección muy simple, muy sencilla, pero en base a este tratado se modelaron pues un millar de tratados posteriores. Hasta 2013, según la cifra de la UNCTAD, una institución de la ONU, teníamos por ahí de 3.200 tratados. No ha de variar mucho ahorita, a lo mucho son 3.500. En su mayoría son tratados bilaterales, creo que queda muy claro. Ejemplo, México-Argentina, México-Francia. Nuestro país le conoce como acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Y aquí quiero destacar la palabra recíproca. En un principio se entendía que los que iban a sufrir la mayor parte de las afectaciones pues eran los nacionales de los países desarrollados. Ejemplo, el inversionista alemán que iba a México, y bueno, pues como México tenía una economía muy poco desarrollada, un sistema judicial muy incipiente, pues no había forma. Pero ahora vemos que hay un cambio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la panificadora más grande del mundo es una empresa mexicana, es Bimbo, y tiene subsidiarias y sucursales en todo el mundo. Igualmente tenemos a América Móvil, está invirtiendo en Austria. América Móvil, por ejemplo, ahorita tiene un caso en donde
resintió alguna afectación por una concesión de espectro radioeléctrico y demandó al Estado colombiano. Entonces, bueno, ya vemos que el esquema empieza a cambiar. Vemos que China tiene muchas empresas en Estados Unidos, en México está Huawei, son empresas de Estado, pero bueno, bien podrían demandar al Estado mexicano. Y también hay tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio, México tiene celebrados una decena de tratados que ahorita vamos a platicar. Se calculaba por ahí a junio de 2013 que había unos 340 tratados de libre comercio, o también conocimos como acuerdos de asociación económica, tienen otros nombres, y esos tratados tienen muchos capítulos. Si no lo han hecho, yo los invito a que abran el Tratado de Libre Comercio América del Norte, por ejemplo, y tiene un capítulo de telecomunicaciones, de compras del sector público, de aranceles, de energía, hay un capítulo de energía, y hay un capítulo de inversión. En el capítulo de inversión, por ejemplo, en el Telecán, que es el capítulo 11, bueno, pues ahí se regulan todos estos principios y estas cosas que vamos a seguir platicando. Aquí, a continuación, bueno, pues ahí cito la lista de todos los países con los que México ha celebrado un tratado bilateral en materia de inversión, o APRI, Acuerdo para la Protección Recíproca de las Inversiones. Los países son muchos: Alemania, Argentina, Australia, Bahrein, Belarus, Corea, Italia, Kuwait, Países Bajos, Panamá, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago. Y aquí también cito la lista de tratados de libre comercio con capítulos de inversión, y ahí están los capítulos. Les comentaba el capítulo 11, Colombia, no he leído, pero bueno, infiero que América Móvil está demandando al Estado colombiano en virtud del capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia. Es muy probable, entonces bueno, pues ahí está la referencia. Si a alguien les interesa, les repito, estoy abierto a que puedan escribirme y a comentar esto. Ahora, toda esta idea de abrirse a los tratados y eso, pues forma parte del ideal de construir una nación abierta abierta al comercio internacional. Y esto como nace, bueno, pues nace en México con Miguel de la Madrid, cuando México ingresa al GATT. Al GATT, que es el acuerdo arancelario que elimina las primeras barreras. Posteriormente, bueno, pues se desata toda esta idea de liberalizar el comercio con Carlos Salinas de Gortari. Ellos son por excelencia los tecnócratas. Miguel de la Madrid había estudiado en Harvard, Salinas de Gortari había estudiado en Harvard, Cedillo estudió en Yale, y entonces toda esta gente tenía una idea de entender el comercio internacional y de la apertura comercial. Anteriormente, ustedes no lo vivieron, pero México era un país cerrado, era una economía cerrada, centralizada, planificadamente centralizada, donde el gobierno no era un regulador del Estado, el gobierno era el generador del desarrollo. Pemex es como el último vestigio que nos queda. Pemex y CFE son los últimos vestigios que quedan de esa época. Pero el gobierno mexicano, bueno, pues tenía Diesel Nacional, DINA, donde hacía camiones, hacía bicicletas, hacía N cantidad de cosas. El gobierno era el impulsor del desarrollo, porque él era el desarrollo mismo. Telmex, digo, por excelencia, la otra gran empresa de Estado. Y así hubo mucho. Entonces, a partir de la época de Salinas de Gortari, se empieza a privatizar el Estado mexicano y todas esas empresas de Estado, influenciados por las ideas de Margaret Thatcher, por las ideas de las políticas del Banco Mundial, de Bretton Woods. Bueno, pues entonces empieza a privatizarse el Estado, y en esa idea de privatizar viene la idea de la apertura comercial. México estaba completamente cerrado, había la idea de proteger a las empresas mexicanas y de incentivar primero a los nacionales y luego aceptar lo extranjero.
Hay algunas historias, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, pues era muy común la fayuca porque incluso era un delito.